Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Voy a tratar de exponer en una hora, en 30 minutos, lo que ha pasado en medio siglo, así es que voy a tratar de escoger las partes, digamos, más significativas del tema. Pero hoy que está de nuevo el concepto de unión aduanera, por las noticias de El Salvador y ayer de Honduras, con el presidente de Guatemala, solo voy a hacer una cuestión teórica de un minuto antes de entrar a esto. Es definir qué es la integración económica, es decir, la forma en que los estados se asocian, comienzan por unos acuerdos de cooperación que se convierten en tratados bilaterales de comercio. Después de la cooperación vienen los acuerdos de crear zonas de libre comercio imperfectas o perfectas. Estas zonas de libre comercio lo que tratan es de armonizar los aranceles y de hacer una aplicación regional y fundamentalmente el derecho de que todos los bienes originarios de la región gocen de libre comercio en los países que integran esto. Como parte de esa etapa, después de la zona de libre comercio imperfecta y la zona de libre comercio perfecta, donde ya hay esas unificaciones arancelarias, viene el concepto de unión aduanera. ¿En qué varía la unión aduanera de la zona de libre comercio perfecta? En que la unión aduanera gozan de libre comercio en el área que integra la unión, no solo los bienes originarios de la región integrada, sino adicionalmente gozan de libre comercio los bienes que entran de otro país por las aduanas periféricas a la región, y esa es la etapa en que estamos. Bueno, aquí tenemos una primera gráfica que muestra este periodo de 1960 y aquí la gráfica la tengo hasta el 2013. ¿Qué es lo que trato de hacer con esta gráfica? Ver qué sucedió en Centroamérica durante este lapso de tiempo. Este lapso de tiempo que se inició aquí en 1960 con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Pero lo que les quiero mostrar es que de un comercio de 30 millones en el 60, llegamos a 8.566 millones en el 13, y parece ser que en el 14 nos hemos acercado a los 14, pero a los 9, pero no tengo el dato oficial. Y aquí está lo que ha sucedido en Centroamérica basado en los elementos más importantes. Es decir, el crecimiento sostenible después de la crisis ha sido aproximadamente de un 12% anual para llegar a ese comercio. Pero ese comercio, ¿qué significa? Significa que hay una inversión en la región para producir ese tipo de actividades. Entonces, viniéndonos en esta escala en que del 60 al 80 pues hubo una tranquilidad que se comenzó a afectar en el 80, tanto por la crisis económica como por los conflictos. Ustedes se acuerdan la época en que aquí teníamos guerrilla en El Salvador, pero lo importante es que en el 79, no obstante que hubo una guerra entre El Salvador y Honduras declarada formalmente, y Honduras se retiró por el decreto 97 del proceso de integración, se mantuvo el proceso con los otros restantes países. Es decir, que hasta aproximadamente entre el 80 y el 82 se produjeron las reuniones presidenciales de Esquipulas en donde se tomaron los acuerdos de paz. Y de ahí comenzó el proceso. Quiero mencionarles que antes del 60, o en enero de 1960, se firmó un tratado tripartito. Fíjense ustedes las coincidencias entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que entró en vigor. Igual sucedió en Europa con el Benelux. El Benelux entraron pues, los primeros 3 países a integrar lo que ahora es la Unión Europea. Y menciono eso porque eso fue un trabajo que se hizo con la CEPAL en México antes de 1960.
Pero yo quisiera tal vez no entrar en todos los incidentes que hubo, pero sí hacer notar que el crecimiento y la bajada y el incremento del proceso integracionista y de la integración económica se refiere a diferentes procesos de orden económico, de orden político, y necesariamente tuvimos nosotros que acoplarnos a esta situación. Se habla de que la integración no ha funcionado, que tiene procesos retardatarios, pero la realidad es que tenemos avances. ¿Qué han sido los principales? Pues el Tratado General de Integración de 1960 y en el 58-59 el convenio que creó la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, que no la tengo aquí porque la ODECA fue transformada por el Protocolo de Tegucigalpa en 1983, que estableció el Sistema Económico de Centroamérica, el SICA, que tiene su sede en El Salvador. El SICA viene a ser la estructura, llamémosle, política del sistema, donde funcionan las cumbres de los presidentes y donde funcionan un sistema institucional de ministros, directores y varios otros acuerdos que se han tomado durante este camino. Esos acuerdos fundamentalmente, pues hay unos relacionados con medio ambiente, seguridad, relaciones internacionales, política de comercio común, etc. Y el segundo cambio importante es en el 84, que vino a establecerse el Protocolo de Guatemala, que sustituyó al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Fíjense ustedes cuántos años. Pero lo que les voy a señalar brevemente, pero quiero que miren ustedes la importancia, es de todos los esfuerzos que se han hecho para mantener esto. Ha habido, digamos, un montón de problemas, ha habido un montón de elementos también que han contribuido en una u otra forma. El DR-CAFTA del 2005, que es Dominican Republic Conference for Commerce and Trade, y el convenio marco con la Unión Europea, que es del 2011, que vienen a ser dos sistemas de comercio que por primera vez negocia la región centroamericana en su conjunto, este con los Estados Unidos y este con la Unión Europea. Esta es la estructura. Para ver la importancia en términos generales, el ejemplo de un país, en el 13 esos 8.586.2 millones para un mercado aproximado de 44 millones de habitantes. Lo importante, por ejemplo, es que en Centroamérica, solo para Costa Rica, las exportaciones de este país tuvieron una participación cercana al 19% del total de exportaciones. Es repetir el hecho de que la integración no es la integración en sí, sino que la integración o el proceso de integración económica, creada, como vimos al principio, como un simple mercado común centroamericano, una zona imperfecta de libre comercio en 1960, ha tenido una serie de adelantos. Pero al final, lo que nos queda, que está en vigor como base jurídica de la integración económica, es lo que era la Carta de la ODECA, que se transformó en el Protocolo de Tegucigalpa. Este es el marco jurídico de la integración, realiza la integración centroamericana para convertir a la región en un lugar de paz, libertad, democracia y desarrollo. Pero lo más importante de esto es que ellos hablan de fortalecer la región como bloque económico, es decir, ni siquiera llegan al estrato de la Unión Aduanera, sino que van a la Unión Económica, y esa Unión Económica o bloque económico ya corresponde a una serie de políticas, política monetaria como la Unión Europea,
política fiscal, política de comercio exterior, tratamiento con terceros países, etc. Pero lo que quiero decir esto es que la gente dice yo quiero entrar o no quiero entrar a la Unión Europea, a la Unión Aduanera. Pues la Unión Aduanera es un hecho que solo no se ha hecho, y voy a adelantar un poco después más elementos, en razón de que los gobiernos, por distintas razones o por grupos económicos, como vamos a ver, que han presionado todo el tiempo en favor de la integración, porque el otro elemento es no existe ningún movimiento político, empresarial, social, económico, gremial de cualquiera de las profesiones o de cualquiera de los métodos de producción que hablen en contra de la integración. Al Parlacén le caen sus trancazos porque dicen que no hacen nada, y la Corte Centroamericana, que ha tenido un doble problema, pero desde que el protocolo de Guatemala se firmó en 1993, también se siguió estableciendo. Estas dos son las bases jurídicas fundamentales que entran actualmente en la sostenibilidad del proceso de integración. Creo que es prudente mencionarlo ya, aunque esto lo tenía para más adelante, que el 12 de diciembre del 7 se firmó en Guatemala el convenio marco para la creación de la Unión Aduanera. Es decir, es otro instrumento que está en vigor y que ha tenido estos problemas. Si hay alguna duda ahora o al final, párenme con toda libertad si surge alguna pregunta. Este concepto de creación de la Unión Aduanera a los finales del gobierno de Rechef tiene tres pilares: la facilitación de comercio, es decir, ahora se dice que un camión se tarda, va en Centroamérica 14 por hora, 15 kilómetros por hora, y en Estados Unidos más o menos el equivalente a 85-90, y que se necesita facilitar en las fronteras, que los camioneteros no tengan novios ahí para quedarse, novias ahí para quedarse, y los cambistas, y etcétera. Estos son fenómenos sociales que realmente hay que reconocer que existen y que han servido de freno al método. Y además de eso, trae la uniformidad de la reglamentación regional, es decir, lo que son normas de origen, lo que son las normativas para el registro de alimentos, las fórmulas de los medicamentos, etcétera. Todo eso que tiene que convertirse en una norma regional. Y el tercer bloque del Tratado Marco de la Unión Aduanera es la parte institucional, es decir, el órgano que va a administrar el proceso en todas nuestras aduanas, con el problema que cuando van a ver ustedes tal vez un poquito más adelante, cuando hay que hacer algo en la frontera, hay un delegado de migración, un delegado de la policía, un delegado de zootecnia y agricultura, un delegado de aduanas, está el ejército. Ahora han dicho que han variado las normas de libertad en Centroamérica, y que ha variado porque se roban niños, porque pueden llegar drogas, porque pueden haber gente del oriente a poner bombas aquí contra los católicos, etc. Cualquier tipo de pretexto ha funcionado en esto. Esta es la estructura actual. Esta es la estructura del sistema de integración económica centroamericana. Voy a comenzar con el Parlamento. El Parlamento sale después de aquellas pláticas del 81-82 de los acuerdos de paz en Esquipulas. Yo recuerdo haber visto a varios presidentes hincados ahí frente al altar del señor Esquipulas que realmente no se miraban bien. Pero el Parlamento Centroamericano fue una creación de ese momento. Es decir, tiene unas grandes diferencias y dificultades, pero en el momento político en que estábamos en las guerras en Centroamérica fue bien creado,
Y la Corte Centroamericana de Justicia ha tenido todavía menos expectativas. Guatemala, por ejemplo, es parte de la Corte desde hace 2 años o 3 casi, y no ha designado a los magistrados por falta de fondos en la Corte Suprema de Justicia. Costa Rica no es parte de este elemento. Pero esta es la organización, digamos, de la reunión de presidentes, la reunión de vicepresidentes, y lo que maneja, que es el Consejo de Ministros, es lo que maneja el sistema. Y en el caso del protocolo de Tegucigalpa, es la Secretaría General del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y en el caso del subsistema económico que crea el protocolo de Guatemala, que modificó el Tratado Marco de Integración de 1960, es la SIECA, que la tenemos aquí en Guatemala, y adicionalmente hay un comité consultivo del sistema para los empresarios. No me voy a detener mucho, pero sí rápidamente, esto de la década de los 50, como les dije, desde esa época venía trabajando la CEPAL, y que hubo una resolución del Comité de Cooperación Económica de Entidades Inexistentes actualmente del 52, y adicionalmente aquí marca lo primero que les dije. En Centroamérica hubo una etapa de cooperación económica entre los países, hubo un tratado multilateral de libre comercio, y aquí está el Tratado de Asociación Económica Guatemala, El Salvador y Honduras, que dice que tenemos que hacer una unión aduanera. Esto es de 1960, y este tratado está vigente para los 5 países de Centroamérica, no se derogó y sigue en vigor. De ahí adelantamos a la década de los 60, me voy a ir un poquito más rápido. Surgimos con el Tratado General de Integración, pero des en cuenta de un elemento que se repite en la historia. Costa Rica entró 2 años más tarde, en el 60, entró hasta el 62. El convenio constitutivo del Banco Centroamericano, que es una entidad regional que realmente se ha subvaluado y no se ha aprovechado en los problemas que tenemos. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Ustedes se recuerdan del régimen de industrias de integración. Nosotros aquí tuvimos una GINSA, que me mencionó que fui asesor de ella, pero como dicen los evangelios, en hilo tempore, en aquel tiempo. GINSA ya no existe. Después se desarrolló un instrumento para desarrollar la industria, que era el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, que a Honduras se le dio un tratamiento preferencial por las diferencias que existían en la organización de ese país. Y aquí fue cuando surgió la Carta de Lodeca, que es el documento que sirvió de base para la elaboración del protocolo de Tegucigalpa, porque los costarricenses no querían firmar un nuevo tratado en esa época por razones de orden político. Hubo una resolución 54 del Comité del Consejo Económico que puso un plan de acción inmediata, porque si ustedes se dan cuenta en la fecha, en el 69 comenzaron a surgir los problemas de las diferencias políticas y económicas, y adicionalmente el conflicto de El Salvador y Honduras que hablamos. A veces la magia no funciona. Aquí está. En la década de los 70, Honduras, en el puro 70, emite un decreto en que se sale del proceso de integración y mantiene relaciones bilaterales con todos los países, menos con El Salvador, después de la guerra. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la cantidad de esfuerzos que se han hecho. Uno fue la Comisión Normalizadora del Mercado Común Centroamericano, que funcionó 2 años. Luego vino el Comité de Alto Nivel, integrado por representantes de los presidentes. Y lo importante de este comité es que dejó también es el Comité de Alto Nivel, que entregó un proyecto de tratado marco desde el 76, es decir, un proyecto de tratado que resolviera los problemas del Parlacén, de la Corte y la parte ejecutiva, del proceso de integración centroamericano vía el SICA y el subsistema de integración SIECA. Fíjense ustedes que no estoy mencionando las otras áreas, porque si no, no terminaríamos nunca.
lo del medio ambiente, lo de salud, lo de seguridad. Y ahora hemos tenido, así como la tuvimos con el acuerdo de asociación que mencioné al principio con Europa, y así como creamos el BRF-CAFTA, ahora está surgiendo este otro proyecto que viene el vicepresidente Biden y se han estado reuniendo los tres del norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, para avanzar en cómo nos vamos a gastar estos $1.000 millones que primero Dios nos caiga. La CEPAL siempre estuvo tratando de apoyarnos, siempre estuvo tratando de darnos en el tratado marco. Y aquí viene lo que les decía en aquel marco donde vimos la bajada de comercio. La revolución sandinista, los golpes de Estado en Guatemala, la guerrilla en El Salvador y Guatemala, la crisis de la integración, que además se conjugó con la crisis económica nacional e internacional. Se sacaron la crisis del petróleo, los países dejaron de pagar, hubo grandes déficits en las balanzas de pagos de los gobiernos. Y nos vamos acercando a la década de los 80. Aquí viene todo ese proceso que les señalé, se llamaba la década perdida, la capacidad adquisitiva baja, creció la deuda externa, hubo fuga de capitales, desequilibrios en la balanza de pagos, desastres naturales, y el ámbito político rebasa el ámbito económico, es decir, todos vimos. Y aquí aparecen las declaraciones que les mencioné en esta década, Esquipulas, que fueron los acuerdos de paz, que siempre tuvieron como respaldo, porque la integración, a pesar de todos esos escollos, ya este medio siglo, vimos en el que son 8.500 y pico millones de dólares de intercambio regional, que corresponden a un grado de desarrollo industrial fundamentalmente, porque el 90% del comercio, el 95% interregional, es industrial y no agrícola. De hecho, el café y el azúcar aparecen en el anexo A del Tratado General como excepciones al libre comercio de productos originarios de Centroamérica, y es algo que ha creado problema. Entonces, aquí en Esquipulas se delinea el procedimiento de la paz firme y duradera en Centroamérica, el tratado constitutivo del Parlacén, que perdonen que haya insistido tanto, pero por la época en que fue creado era lo más que se podía hacer, y las reformas al Parlacén no han alcanzado para debatir todo lo que tenemos. Ahora llegamos a la década de los 90, y aquí es donde ya nos aparecen. En julio del 90 hubo en Guatemala una declaración de una reunión de presidentes que creó el PAECA, el Programa de Acción Económica para Centroamérica, que traía implícito ya también la Unión Habanera. Adicionalmente, sale en el 91, el que he estado mencionando, el protocolo de Tegucigalpa, que sustituyó al convenio de creación de Centroamérica por medio de nuestra ODECA. Y esto vino a alcanzar, dice el protocolo de Tegucigalpa, que es para alcanzar una unión económica. Repito ese concepto, porque la unión económica implica una unión aduanera, porque es un proceso de las etapas, aquellas etapas que vimos de cooperación. Después de la etapa de cooperación, los bilaterales, los tratados tripartitos, la zona perfecta y la zona imperfecta de libre comercio, la unión aduanera, que también puede tener grados de gradualidad y preferencias, y la unión económica. Y también en el 92, surgiendo de la misma tesis de la misma situación del Parlacén, viene el Tribunal de Justicia y el instrumento económico, que es el protocolo de Guatemala, que crea el subsistema económico,
Y lo que dice este documento, desde 1993, aparte que ya se había dicho en el tripartito que estaba en vigor antes del Tratado General, lo dijo el Tratado General y lo dice el Protocolo de Guatemala, que es el subsistema económico para perfeccionar una zona de libre comercio y constituir una unión aduanera. Insisto mucho en esos términos porque vamos a llegar a hablar un poco de cuál es la situación actual en que estamos. Estas son declaraciones importantes de Panamá, en la que se hizo un esfuerzo en el 97 de volver al Tratado Marco y unificar, como en Europa, en un mismo tratado, el Parlamento, la Corte y la unificación de las secretarías, igual que como está en otros países. Aquí también la declaración de Nicaragua fueron en el 97. Las menciono porque son reuniones formales de las cumbres, de los presidentes de las repúblicas que han firmado estas documentaciones y que no han tenido ejecución quizás de la parte técnica. Y aquí, como ven, como resultado de todos estos análisis, se llegó a un proyecto de tratado único que viene a concordar con aquel de la década de los 70 del Comité de Alto Nivel, porque teóricamente hablando, técnicamente hablando y políticamente hablando, Centroamérica debía tener un tratado marco que sería como una constitución para una república federal o para una república como la nuestra. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es toda la organización, esta es la organización del Protocolo de Guatemala, está su Consejo de Ministros, su Consejo Intersectorial. Yo lo que quiero insistir es que la CIECA ha tenido bajo su custodia el que camine el BCIE, el ICAP, el ICAITI, que desgraciadamente desapareció, era el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, el Comité Ejecutivo, y aquí vemos las otras secretarías y el Consejo de Administración, la Corte que vuelve a aparecer allá, y este es el sistema de integración centroamericana político de acuerdo al protocolo de Tegucigalpa, en donde es la reunión de presidentes las que orienta el trabajo. Esta es una repetición del subsistema económico, porque no quisiera entrar. Esto es una cosa que se hizo para que se creó el Comité Consultivo de la Integración Económica, la parte que somos del sector privado. Estamos muy interesados en esto, porque el Comité Consultivo de la Integración Económica es un órgano que creó el Protocolo de Guatemala, que sirve para dar asesoría a la CIECA y a todas las entidades y a los consejos, y que adicionalmente tiene consulta obligada para emitir reglamentos. Esta entidad actualmente está organizada por 17 federaciones: FECAICA, en la que estoy, FECAMCO, FECAESCA, FEDEPRICAP, FECAESCA, los AICA, los agricultores. Pero como les digo, esto no valdría la pena entrar en detalle. Ahora, les mencioné yo, entre los instrumentos jurídicos básicos, de primero hablamos del Protocolo de Tegucigalpa, del Protocolo de Guatemala, y les mencioné, aunque no estaba escrito, el Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, el que les dije que tenía 3 pilares: facilitación de comercio, uniformidad administrativa y creación de una institucionalidad regional que viniera a administrar, ¿qué? La unión aduanera. Pero esto es parte, digamos, de esa crítica constante al proceso, que aunque no se haya parado, este instrumento, después del depósito de Costa Rica, que fue el último, entró en vigor en agosto del 2011. Teniendo la obligación por este tratado vigente en los 5 países desde esa fecha. Aquí están las fechas en que cada uno de los países: Guatemala depositó en el 11, El Salvador depositó en el 8 y entró hasta el 11.
no se ha elaborado el protocolo que debía haberse hecho para la administración de la Unión Aduanera. Menciono porque la Unión Aduanera nunca ha tenido una oposición de frente, pero sí ha tenido una oposición política. Voy a contarles dos incidentes. Uno, Guatemala y El Salvador firmaron en la frontera de la Achadura el 22 de enero del 2009 un protocolo para modificar el convenio marco y crear una unión aduanera entre El Salvador y Guatemala. Fíjense ustedes que es un acto repetitivo de algo que era regional de los 5 a algo que es de los 2. Y no obstante que Nicaragua y Honduras suscribieron, por ahí tengo yo las cartas donde los presidentes, y se las voy a leer, aceptan suscribir o adherirse a estos convenios, resulta que El Salvador, a la fecha de hoy, no lo ha aprobado su Asamblea Legislativa por un problema. Y el problema es una presión de los azucareros que entendieron mal que el anexo A, que los excluía del libre comercio, Guatemala se comería como industria azucarera al resto de Centroamérica si eso se dejara suelto por un minuto. Esto viene a agravar más esa situación que les dije yo. Guatemala y El Salvador tenían un proyecto de unión aduanera que está vigente, que entró en vigor el 21 de noviembre del 2002 para Guatemala y El Salvador, y en ese sentido no se ha dado ni un pinchazo. Vimos el otro, que es del finales de también. Y finalmente les traigo estos documentos solo como afán de curiosidad. Es decir, esto dice el gobierno de la República de Honduras antes de todo este revoloteo, porque ahí después les voy a dar la fecha, pero esto es viejo. El gobierno de Honduras procede ante los oficios del secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, teniendo como testigos de honor a los presidentes de la República de El Salvador y Guatemala y de la República de Honduras, así como los ministros tales. El presente instrumento entra en vigor al depositarlo en la Secretaría. Es decir, que Honduras ya tenía un documento firmado aceptando el convenio de El Salvador-Guatemala, y lo mismo Nicaragua. Ese sí tengo las firmas del documento. Los jefes de Estado y de Gobierno vienen a decir, en este contexto, el gobierno de Nicaragua declara su decisión de depositar ante la Secretaría del SICA el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. Este es el de los siglos. Y suscribir el protocolo de modificación al convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera entre los territorios de la República de El Salvador y la República de Guatemala. Es decir, hay manifestaciones escritas de parte de la gente para adelantar. Creo que no vale la pena entrar en detalles de qué contiene ese decreto, pero sí tiene el establecimiento de las autoridades administrativas, cómo serán los órganos de la Unión, cómo se administrarán, cómo funcionará la Unión Aduanera, cómo se nombrarían las comisiones, qué tendríamos que hacer. Y esto nos sirve más que todo en el sentido de que los órganos de la Unión Aduanera, aquí volvimos a meternos el CCI, el Comité Consultivo de la Integración Económica, a que se refiere el artículo 49 del protocolo. Entonces, esa es la estructura de la Centroamérica que actualmente tenemos. Esto es una gráfica que demuestra el grado de crecimiento de nuestros países y la inviabilidad de su existencia aislada.
traigo aquí las últimas dos declaraciones de febrero y otra es de 5 de febrero. Una es del gobierno de Honduras y Guatemala, donde manifiestan los presidentes, con base en esta nueva presioncita de los americanos, de los 1.000 millones de pesitos, que vamos a entrar a un proceso. Y aquí tengo el documento que ayer firmaron los presidentes de Honduras y Guatemala, en el que se establece y se crea la unión aduanera entre los dos países. Pero tiene que firmarse un protocolo, es decir, esto está entrando un poco más atrás que la etapa que tiene El Salvador, con la coyuntura de que políticamente el Parlamento salvadoreño no ha aprobado ese convenio que entraría en vigor. La idea era sí empujar todos estos convenios, porque a la larga lo que se trata del convenio marco del establecimiento de la Unión Aduanera es formalizar de una vez por todas. Hay países que no están de acuerdo con el proceso, por ejemplo, el gobierno de El Salvador y parte del sector privado salvadoreño ha apoyado a sus azucareros para que el organismo legislativo no apruebe el protocolo de la achadura, que fue el que se firmó entre Guatemala y El Salvador. Pero se olvidan que ya tenían uno vigente. Yo el otro día les hacía una broma y a algunos no les pareció, que dije yo que ahora que los amparos y los recursos de inconstitucionalidad están un poco de moda, que quizás valdría la pena acusar a los ministros de Economía y presidentes de la República que no han cumplido con la aplicación de los tratados que están vigentes. Bueno, la esperanza que tenemos es que con estos esfuerzos, aunque sean un tanto aislados, este acuerdo ayer, no lo tengo firmado porque no estaba en la reunión, pero ya lo conseguiremos. Este fue hecho en Tela, Honduras, y tiene una ventaja. No sé, al final de la experiencia de estos años, que tiene cuál es el mandato, cuál es la base legal aplicable y cuáles son los trabajos que se harán, qué modelo de unión aduanera se tendrá, cuáles son los trabajos de implementación para la unión aduanera, cuál es la instancia en que van a resolver los ministros, cuál es la instancia ejecutiva de los viceministros y la técnica de los directores de integración, los directores de aduana, etcétera, de los países. Pero tienen un elemento muy importante que tiene fecha al final, y una fecha que me impresiona favorablemente para que esto vaya a servir, es que tienen el día aprobación del plan de implementación, el 26 de mayo, aprobación del modelo de establecimiento, plan de acción, el protocolo de habilitación para la implementación de la Unión Aduanera lo fijaron para el 10 de abril de 2015. Es decir, esta prisa de este calendario, creo yo, que obedece a que el presidente de la República de Guatemala termina sus funciones el 14 de enero a las 14, creo que decía una publicidad por ahí. Entonces, esto es pues lo que está pasando actualmente en Centroamérica. Esto es que está trabajando, pero lo que se ha trabajado constantemente durante todos los esfuerzos que se han hecho, porque Guatemala sí ha sido constante en liderar el proceso. Bueno, es cierto, somos los que proporcionalmente nos aprovechamos más del 1.040 millones de habitantes que tiene la región centroamericana, y esa pues es una razón válida para mantenerse. Pero El Salvador, ahora que ha tenido un decremento económico, que algunos dicen que es por el gobierno que tiene, los otros que por el sistema monetario, pero en lugar de tratar de acercarse a Centroamérica para llegar a concluir este trabajo, ha tomado una posición, yo diría, inconveniente, pero yo no la atribuyo al gobierno, porque
si bien el gobierno de El Salvador tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, es un partido que no debería de obedecer a la iniciativa privada, pues sobre todo al sector azucarero. ¿Por qué la integración? No, la integración no lo es todo, pero la integración es un apoyo al desarrollo social y económico de estos países. Yo personalmente, que he estado dedicado en este medio siglo a esto, pienso que también los aspectos de transparencia, los problemas del buen manejo, podría lograrse los problemas del contrabando, el ataque a la droga, y ahora este apoyo de los Estados Unidos, que tiene que ver con esas características, y que para usar la plata, creo que han hecho, por lo menos estos dos países, un calendario muy fuerte, y El Salvador está subido a este acuerdo de cooperación de Estados Unidos. Y hay un elemento que no mencioné, pero la incorporación de Panamá al subsistema económico, que está siendo gradual y progresiva, viene a ayudarnos en muchas cosas, pero al mismo tiempo viene a frenar en algo todos estos avances en pro de la Unión Aduanera. Creo que también hay que tomar en cuenta que la presión del DR-CAFTA con Estados Unidos y el acuerdo de asociación con la Unión Europea son importantes por una razón. Estos dos convenios traen implícita la Unión Aduanera y nos la están empujando. ¿Por qué razón? Porque los artículos que se importen con base en el DR-CAFTA y los que se importen con base en el acuerdo de asociación, siendo de terceros países y entrando por Guatemala, tendrían libre circulación en Centroamérica. Y ojo, podría ser atentatorio contra los documentos y contra los convenios de integración económica si eso funciona. Ya hubo una mesa de arbitraje entre El Salvador y Costa Rica para analizar lo que se llama en teoría de derecho la multinacionalidad de los tratados. Si esos tratados no se les deja como tratados que estén abajo del sistema centroamericano que habla de la preferencia de la cláusula centroamericana, es posible que ocurra algún tipo de problema mayor. Y finalmente, creo que en la situación actual y en la forma como nos está presionando, gracias a Dios esta vez, Estados Unidos y la Unión Europea, para ir adelante en el proceso de unión aduanera, puede hacer que estos esfuerzos tengan un resultado positivo y que los gobiernos miren con seriedad la cantidad de trabajos que hay que hacer en aduana, en migración, en la aplicación de los sistemas fitosanitarios para la circulación de determinados bienes, fundamentalmente alimentos, y cuáles son los mecanismos y los sistemas para percibir los impuestos en las aduanas periféricas y dárselos al país al que están destinadas estas mercaderías. Muchas gracias.